Bueno, continuando con la agenda que tenemos muy intensa, quiero ahora presentarles a Daniel Carrillo González. Daniel es ingeniero en computación por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM, con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de sistemas corporativos para gestión de información. Durante los últimos 10 años ha asesorado a importantes organizaciones en América Latina en estrategias de digitalización, manejo de expediente digital, oficinas sin papel, gestión corporativa de contenidos, administración de documentos vitales y automatización de procesos basados en documentos. Daniel es gerente regional para México de Kodak Alaris, la división de Document Imaging de Kodak. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias a Vínculo TIC por la invitación y a ustedes por su presencia esta mañana. Dos palabras interesantes me gustaría resaltar sobre el título de la presentación de lo que vamos a charlar el día de hoy. Documentación y transparencia. Para iniciar con la primera, me tomé la libertad de tomar una información que presentó recientemente el director general del Archivo General de la Nación de Colombia en unas charlas que estuvo dando acá en México, y él decía, los documentos son el lenguaje de la administración pública, ¿no? Entonces, ese es un muy buen punto de partida para tratar de entender justamente de la importancia que tiene la gestión de los mismos cuando estamos hablando de cómo ser mejor en términos de la administración pública. Y decía también, el gobierno se pronuncia a través de documentos. Entonces, si esto es cierto, lo primero que tendríamos que entender es qué se entiende por un documento. Entonces, obviamente lo primero que viene a nuestra mente son los documentos físicos, ¿verdad? Los expedientes, los memorándums, los formularios, toda la información que va generando las diferentes instancias gubernamentales para su trabajo del día a día, pero en el contexto amplio de la palabra como se entiende hoy, el documento implica algo más que solamente el papel, implica aquellos documentos electrónicos. Estos son aquellos documentos que nunca van a llegar a un papel alguna vez, a lo mejor correos electrónicos, archivos de Excel, archivos de Word que luego son convertidos en PDFs. Toda esta variedad de documentos nunca va a llegar a ser impresa probablemente, pero también es muy importante que cuando nosotros pensamos en administración documental los tengamos en consideración para incorporarlos a la estrategia. Y no solamente eso, cada vez más gobiernos, más personas dentro de los gobiernos utilizan redes sociales para tratar de generar un vínculo mucho más cercano con los ciudadanos a través de la comunicación en línea que se puede obtener a través de estas herramientas, y una estrategia de gestión de documentos tiene que también tener en cuenta cómo incorporar este conocimiento, estos mensajes, estos documentos electrónicos que se están lanzando en constante forma hacia la sociedad. Y habíamos dicho, por otro lado, la segunda palabra de la presentación, la transparencia. Entonces, si estamos hablando que el gobierno utiliza el lenguaje de los documentos para comunicarse y queremos ser transparentes como institución gubernamental, entonces eso necesariamente tiene que traducirse en que transparencia tiene un componente muy importante en cómo doy acceso a esos documentos a las personas que necesitan acceder a ellos, que necesitan entender qué información hay contenida en estos documentos, entendidos en la forma amplia como lo acabamos de explicar. Y obviamente la gestión documental aquí es donde aparece de forma principalísima. Cómo a través de una estrategia adecuada de gestión de mis documentos dentro de cualquier organismo público, no importa el tamaño, me va a permitir darle acceso a las personas que lo necesitan, pero de una forma segura. Ya nos explicaban aquí, vamos a tener algunas charlas más adelante en referencia a la seguridad, pero tiene que ser de una forma segura, tiene que ser de una forma controlada y tiene que ser de una forma ágil.
Esos tres componentes son fundamentales para que la estrategia de gestión documental avance de forma adecuada. Pero lo más importante es que tenemos que tener un sistema y un proyecto, un programa orientado a considerar la gestión documental como parte central en mi estrategia de transparencia. Tenemos, por otro lado, el gobierno digital, las estrategias que el gobierno actual está impulsando de forma muy importante para transformar a las organizaciones gubernamentales hacia el gobierno digital. Sin embargo, hoy día existe una forma de trabajo que está muy recargada todavía en las cuestiones del documento físico. Y existe una brecha importante entre cómo opera hoy las diferentes instancias de gobierno que están basadas en papel y la idea de cómo movilizar al gobierno hacia un gobierno sin papel, hacia un gobierno basado en contextos digitales. Y pareciera que esa brecha pudiera llegar a ser irreconciliable. Entonces, estos datos, por ejemplo, están sacados de un diplomado que tiene el Archivo General de la Nación alrededor de los temas documentales, porque la otra situación es, cuando yo estoy hablando de la gestión de documentos dentro de cualquier institución pública, pienso en la gente que está en el archivo, pienso en la gente que está administrando los préstamos, ¿va?, de los documentos físicos, que regularmente es un área que no tiene nada que ver con TI. Está distanciada de la gente de tecnologías de información y son regularmente archivónomos, ¿va?, gente especializada en el tema del manejo físico. Y en ese entorno, lo que el Archivo General de la Nación nos dice es, hay problemas serios, ¿no? Hay una explosión importante en la documentación, abuso de técnicas de reproducción, ¿no? O sea, la copia de la copia de la copia que tiene que estar viajando en diferentes puntos de los procesos, de los trámites de los ciudadanos, etcétera. Falta de técnicas de identificación, o sea, cómo logro identificar esta documentación, a qué tipo de documento pertenece, de acuerdo a las mejores prácticas que el mismo Archivo General de la Nación establece. Uso limitado, o sea, a pesar de que generamos mucho papel, ya en el momento que las personas necesitan tomar decisiones con esos documentos, regularmente cuesta trabajo que la información esté en sus manos y esté actualizada y esté en tiempo para que la persona pueda hacer algo con ellos. Y lo más importante, la ausencia de mecanismos integrados. Y por otro lado, bueno, existe toda la iniciativa de gobierno electrónico. Tenemos una comisión intersecretarial ahí con propuestas muy interesantes de cómo movilizar, cómo implementar estrategias eficientes alrededor del gobierno digital. Pero repito, parece que estamos hablando de dos mundos completamente diferentes. Y para poder transicionar de forma eficiente un proceso dentro de una institución que está basado en papel hacia uno completamente electrónico, tenemos que considerar diferentes aspectos. El primero de ellos son los aspectos administrativos, o sea, cuáles son los diferentes pasos que el proceso tiene, que va recorriendo por cierta normatividad, por reglamentación, cómo es que va aconteciendo las diferentes partes de ese proceso basado hoy día en el papel. El otro aspecto es el financiero, por supuesto. Cuando estamos tratando de movilizar hacia un aspecto electrónico, digital, pues necesariamente estamos hablando de inversiones de tipo financieras para poder invertir en nuevas tecnologías, en nueva infraestructura, en nuevos sistemas, y obviamente hay que considerar muy bien cómo alinear esos temas de presupuesto contra los beneficios que vamos a ir obteniendo poco a poco en estos proyectos de gestión electrónica. Un aspecto muy importante, lo charlábamos ahorita en la mañana dentro del stand, los aspectos culturales, ¿no? ¿Qué tanto las personas están constantemente dentro de su mente con una forma de trabajo muy hecha al papel? ¿Y por qué el migrar a un esquema electrónico les traería beneficios? Es muy importante
que las personas que estamos acá tengamos la capacidad de mostrar los beneficios de forma importante a los usuarios finales para que la adopción de estas tecnologías se haga de una forma sencilla. Por supuesto, los temas regulatorios es mandatorio nosotros como agentes de cambio, como agentes de tecnología, estar completamente actualizados en cuáles son, ¿verdad?, las regulaciones que están alrededor del tema documental, tanto del físico como del electrónico, para yo poder ser ese agente capaz de mover estos dos mundos, de acercar estos dos mundos y de darles la tranquilidad de que los temas digitales hechos bajo ciertas premisas tienen todo el sustento legal para poderse llevar a cabo. Y por supuesto, el último aspecto, que es el que más nos atañe el día de hoy, pues los aspectos tecnológicos alrededor de una transición. Entonces, la propuesta que vengo a hacerles el día de hoy es que entre estos dos mundos, el mundo que se mueve a través del físico y el gobierno completamente digital, hay algo ahí en medio que se llama gestión documental y que tiene la capacidad de ir llevando a las organizaciones de un lado al otro sin que el cambio sea dramático, de hacerlo de una forma paulatina, paralela inclusive a los esfuerzos que podamos estar haciendo en gobierno digital, pero sin importar si la dependencia en lo que yo trabajo es muy pequeña o es muy grande o es solamente un departamento o es una institución completa. La gestión documental es una pieza muy importante para tratar de ir llevando poco a poco a las organizaciones a un gobierno sin papel. Entonces, la idea es construir una plataforma tecnológica de gestión documental que en paralelo me permita ir trabajando proyectos, por ejemplo, de control de gestión o de firma electrónica avanzada o de oficina postal electrónica en base a las recomendaciones que da la comisión, pero que estos sistemas estén constantemente interactuando a través de mi plataforma de gestión documental, en donde voy a tener el control de los documentos que probablemente van a servir para intercomunicarme con estas otras plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia va a haber entre un documento electrónico que yo tenga o un documento con una firma electrónica asociada a ese mismo documento? O cómo puedo generar a través de la oficina postal un memorando electrónico válido que a lo mejor finalmente va a residir en un repositorio central de administración de documentos electrónicos. Hay tres componentes importantes para hacer esta transición y esta implementación de un sistema de gestión documental. El primero de ellos, la sistematización del control del archivo físico. La segunda, la digitalización del papel. Y la tercera, la incorporación de un sistema de gestión de contenidos, un repositorio que sirva para que todos los documentos electrónicos residan, sean compartidos a través de mecanismos de control, de seguridad, etcétera, pero también que me sirva para controlar la forma en la que estoy administrando el documento físico. ¿No? Entonces, esta estrategia, y aquí es la parte más importante, tiene que ser integral. No se vale hacer un proyecto de gestión de documentos sin incorporar a los expertos del área física, a los archivónomos, a la gente que está en constante interacción con las normas que va dictando el Archivo General de la Nación alrededor de cómo gestionar el archivo físico. Esa parte no se puede omitir porque en la misma forma como estamos clasificando la información física, vamos a tratar de reproducir esa misma dinámica de gestión del documento hacia el mundo electrónico. Porque si la persona ya está acostumbrada a utilizar el documento físico de cierta manera, a establecer políticas, por ejemplo, de retención documental en la parte física, lo más sencillo es que todas esas políticas sean trasladadas con, obviamente, sus diferencias en el contexto legal hacia el mundo electrónico. Entonces, tienen necesariamente que convivir.
el responsable de implementar una estrategia de gestión documental en un organismo tiene que tener un muy claro conocimiento de cuáles son las normativas que me impone el Archivo General y, por otro lado, el conocimiento suficiente del área tecnológica para incorporar los documentos electrónicos a mi proceso. La mejor recomendación que les puedo hacer en el paso número 1 es acérquense a las páginas que tiene disponibles el Archivo General de la Nación. Ahí hay un montón de documentación para capacitarnos como expertos en el área tecnológica en entender cuál es la dinámica que los documentos necesitan tener para ser válidos legalmente. Inclusive dentro de las normativas que rigen a la archivística en México, existe la necesidad de presentar el plan anual de desarrollo archivístico. Los mejores planes anuales que yo he visto en los últimos tiempos son planes que ya incorporan dentro de su estrategia la parte de documentación electrónica, la parte de digitalización, como parte de este desarrollo archivístico dentro de las instituciones. Viene también por ahí el 20 de octubre una ponencia alrededor de lo que es las iniciativas que se están teniendo para construir la Ley General de Archivos. Y bueno, cada vez más, de forma importante, en México se está viendo cómo se van acercando estos mundos, el físico y el electrónico. El segundo componente de la estrategia de gestión documental tiene que ver con la conversión de los documentos que ya hoy día tengo en formato físico hacia un formato electrónico. ¿Cómo hago para tratar de incorporar a la eficiencia la información que hoy día necesito que exista en un formato físico? Entonces ahí tenemos dos grandes vertientes, dos grandes tipos de proyectos en los que se puede trabajar. El primero de ellos tiene que ver con aquella información histórica con la que yo cuento ya hoy día, los grandes archivos históricos de la institución. ¿Qué información de esa sería valioso transformarla a un formato electrónico, ya sea por preservación, ya sea porque puedo, y vamos al final a concluir con un video donde se muestra esto, cómo puedo tomar, por ejemplo, información de documentos que tengo en registro público, por ejemplo, transformarlas a un medio digital, extraer la información de esos documentos para organizarla en bases de datos y luego hacer que esa información sirva para la automatización de ciertos procesos. Esa es la parte histórica. Pero está también la facilidad de poder incorporar documentos que están naciendo en forma física, que a lo mejor el ciudadano presenta cierta documentación y que en lugar de yo pedirle que me traiga 60 copias, puedo incorporarla inmediatamente a un escáner documental, que el escáner esté lo más cerca posible de esas áreas en donde se está generando ese documento físico e incorporarlas lo más pronto posible a un medio digital que me permita dar otro tipo de dinámica al proceso. Estos sistemas de conversión de documentos tienen algunos componentes importantes, porque muchas de las respuestas que he recibido cuando yo hablo de proyectos de digitalización es: sí, aquí tenemos ya el multifuncional y ya estamos hechos y viva el primer mundo, ¿no? Y en realidad un sistema profesional para conversión de documentos es un poquito más que solamente pasar hojas por un haz de luz, ¿no? Porque regularmente ese tipo de proyectos lo que generan es mucha basura digital, que lejos de ayudarnos, crean un montón de información que luego para recuperar cuesta trabajo, y entonces volvemos al mismo tema. La gente no tiene la información que necesita en el momento que la necesita. Entonces, un sistema profesional de conversión tiene que tener necesariamente un escáner profesional, un escáner específico para tareas de conversión de documentos. 2, un sistema de captura. Y 3, un sistema de administración de documentos electrónicos. Y ahí entonces sí tenemos un proceso de conversión que nos puede ayudar a ser más eficientes.
Respecto a los equipos profesionales de digitalización, un componente muy importante que tienen estos es la facilidad de que el usuario no se sienta intimidado ante la tecnología. Ya estamos platicando que los aspectos culturales nos pueden jugar en contra cuando estamos tratando de mover hacia las personas a un mundo digital. Si encima de eso yo le pongo una interfase compleja a los usuarios, un equipo complejo lleno de botones, no se les ha pasado. La primera vez que yo me acerco a un multifuncional es como quedarme viendo ahí por dónde empiezo a picarle. Comparen esa fotografía de un equipo de estas características a una pantalla como la que está en la presentación, donde yo le digo al tipo, mira, tú estás acá responsable del proceso, a lo mejor, por poner algunos de los ejemplos con los que hemos trabajado, en el que tengo que hacer trámites relacionados con los automóviles, ¿no? Los cambios de placas, el cambio de dueño, etc. Y entonces, en lugar de pedirle un proceso complejo al usuario, yo le digo, simplemente escoge aquí, ¿no?, el tipo de trámite que vas a hacer, es renovación de placas, y entonces pongo una serie de documentos, le doy clic al botón y de ahí algo va a suceder, ¿no? Algo va a pasar que me va a ayudar en el proceso a hacerlo más ágil, a evitar corrupción, a tratar de automatizar los flujos que ocurren a partir de que alguien pone un documento en el escáner y empieza a transaccionar de ahí. Y bueno, ahí podemos hablar de esquemas centralizados, por ejemplo, si la digitalización va a ser histórica y se requieren digitalizar grandes cantidades de papel, probablemente necesitemos un escáner mucho más grande, más potente para poder optimizar los recursos del proyecto, o hasta un esquema completamente descentralizado donde, repito, con escáneres pequeños como estos, en las oficinas de atención se tiene una interacción directa entre el papel y el escáner, ¿no? El segundo componente, dijimos, es el sistema de captura. El sistema de captura me va a servir para controlar todos los escáneres que voy a tener distribuidos en la operación, tanto los centrales como los que están en las distintas oficinas. Me va a ayudar a controlar la producción que estoy generando, o sea, cuántos documentos electrónicos estoy procesando por minuto, por día, si vienen esos documentos completos, si falta algún tipo de hoja, etcétera. Todo ese tipo de cosas, un sistema de captura profesional me permite tener un buen control. La calidad de la imagen, esto es, no dejar a los usuarios la libertad de ellos configurar ciertas cosas que me pueden jugar en contra, ¿no? A lo mejor tengo un ancho de banda muy limitado con el que voy a transaccionar esas imágenes y al usuario se le ocurre programar ahí, digitalizar a colores, ¿no? 600 puntos por pulgada, de manera que quede un archivo visualmente precioso, pero que no va a ser capaz de moverse en las condiciones de red que yo tengo. Entonces, a través de un sistema profesional de captura es factible yo no dejarle esas alternativas al usuario, sino controlarlas yo como responsable de tecnología de forma centralizada y permitir que la información vaya llegando en las condiciones que yo lo necesito. Y luego ya procesos mucho más orientados a qué tratamiento le voy a dar a los documentos electrónicos en la organización, cómo los voy a clasificar dependiendo de los trámites. A lo mejor el trámite A necesita que venga acompañado de una solicitud y un comprobante de domicilio y tiene que venir una identificación oficial y toda esa clasificación documental acontece justamente en estos sistemas de captura profesional para a partir de ahí poder indexar esa información, darle un metadato a través del cual yo pueda posteriormente localizar ese documento cuando lo necesitemos, asociado al número de trámite, asociado a lo mejor al número al RFC de la persona, a la dirección, en fin, diferentes tipos de indexación que le voy a dar para poder localizar la información de forma muy ágil cuando la necesite. La extracción, esto es, del documento, probablemente no me interesa como tal una imagen del documento, sino me interesa la información que viene dentro de ese documento. Y lo que quiero es que la tecnología me ayude a extraerle esa información y a ponerla en sistemas transaccionales en donde yo pueda hacer algo más con ella, transformarlo en un documento de Word que yo pueda editar, transformarla en metadatos que pueda clasificar. Y finalmente crear flujos a través de esta información de manera que cierta información puede provenir
del escáner A, cierta información del escáner B, de la oficina A, de la oficina B, pero finalmente quiero que toda ella lleve un cierto flujo de tratamiento documental para garantizar que el resultado que voy a obtener es homogéneo. Y finalmente, el tercer componente de la gestión documental, ya dijimos la parte de archivo físico, la parte de conversión del físico al digital, y el tercero, el repositorio en donde van a caer todos esos documentos electrónicos y todo el control y la liga entre el archivo físico y el archivo digital va a residir precisamente en un sistema de gestión de contenido, un sistema de gestión de documentos electrónicos. Y solamente para remarcar la importancia de estos sistemas, quise compartir con ustedes una frase que viene documentada en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materias de Transparencia y de Archivo. Dice exactamente el documento de archivo digitalizado es la definición de documento de archivo digitalizado en el contexto de esta normativa. Dice que se le llama así al documento de archivo análogo, en papel, que fue digitalizado, pero fíjense después la excepción, siempre y cuando esta imagen que generamos, que digitalizamos, esté integrado a un sistema de gestión documental automatizado que permita mantener su autenticidad, su integridad y su fiabilidad. Entonces, no podemos pensar que por pasar hojas por el escáner estamos generando, ¿verdad?, archivos válidos. Necesitamos que esos archivos que estamos generando tengan esas tres características que vienen marcadas acá y que es justamente lo que un sistema de administración documental nos va a dar. Mantener su autenticidad, su integridad y su fiabilidad. Y con esto, obviamente, lo que tenemos es un archivo válido, ¿verdad? Porque si estamos diciendo que los documentos son el lenguaje de la administración pública, pues necesitamos que esos documentos sean buenos, sean legalmente válidos. Aquí algunos ejemplos simplemente de algunas cosas que me encontré en la prensa alrededor de los temas de digitalización y transparencia. En este primer ejemplo, la doctora Mónica Barrera habla de cómo los procesos de análisis, ¿verdad?, de comprobación de gasto de gobierno pudieran hacerse a través de la digitalización de toda la información del gasto de gobierno, ¿no?, de la presentación de las facturas, de todos los documentos que se generan con proveedores, de las licitaciones mismas, etc. Todos estos procesos, cómo podrían digitalizarse y facilitar para que el auditor pudiera de forma muy sencilla llevar a cabo las tareas de auditoría y de transparencia del gasto gubernamental. Este otro hablaba sobre el proceso de impugnaciones en las elecciones, en donde a través de la digitalización, bueno, es mucho más fácil el poder analizar esas imputaciones que se estaban haciendo al proceso, ayudar a clasificarlas, analizarlas, etcétera, a partir de la digitalización de los documentos y de la incorporación de estos, de la información que van generando para tomar decisiones en ese sentido. Y bueno, también me encontré en la página del gobierno del Distrito Federal un acuerdo en el que permiten que cuando alguien solicita información de transparencia, las organizaciones, las dependencias estén habilitadas para entregar esta información a los ciudadanos en forma electrónica. Dentro de Coda Calaris hemos tenido la oportunidad de interactuar con varios cientos de organizaciones, no solamente en México, sino a lo largo de toda América Latina. Aproximadamente un 60-65% de todos nuestros ingresos provienen justamente de la administración pública. Y bueno, simplemente aquí para terminar esta charla, me gustaría compartir con ustedes un caso de éxito relacionado con la digitalización y que ustedes vean más o menos cómo opera un ambiente de digitalización y los beneficios que esto puede traer para los ciudadanos. El audio.
Nosotros somos una empresa integradora de soluciones de tecnologías de información. Hemos trabajado durante años en el área de digitalización, administración de documentos y generación de base de datos para estos documentos. El Plan Veracruzano de Desarrollo tiene como base la atención y dar un mejor servicio a la ciudadanía. Que antes el trámite demoraba hasta 3 o 4 días. Creo que es muy eficiente. De hecho, ahorita tenía unas cosas que hacer rápido y bueno, vine aquí, la imprimí y todo quedó listo. Muy fácil, solamente damos nuestro nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de donde somos originarios. Ya no hay que hacer filas, ya no hay que hacer papeles, ya no hay que ir a pagar a caja. La verdad es que es muy buena idea. Poder generarles mucho más certidumbre jurídica tanto al ciudadano en la parte del registro civil, ¿sí? en el caso de su identidad, como a sus propiedades que él tiene, tanto en la parte de bienes inmuebles como en la parte de comercio, sus sociedades anónimas en el registro público de la propiedad, así como la conservación adecuada de los documentos de la historia de Veracruz. Este proyecto consiste en digitalizar todo el acervo histórico, es decir, convertir todos los documentos físicos a digitales, 60 millones de imágenes dentro del registro público de la propiedad, 21 millones de imágenes dentro del registro civil que contempla desde 1930 hasta la fecha y todo el acervo histórico que contiene el Archivo General del Estado, que son 120 millones de imágenes. Por ejemplo ¿no? Que es de 1844, es de prensa histórica. Se protege el acervo físico. Al tenerlo digitalizado, bueno, ya no se va a manipular físicamente, el archivo aquí lo va a tener resguardado físicamente el documento y para el usuario final tendremos acceso a la imagen digital de tal forma que la podemos manipular, podemos consultarla, tomar nuestras notas, incluso imprimirla. Como integradores de tecnologías de información debemos de tener la visión suficiente para poder seleccionar las marcas líderes en el mercado. En este caso, para las soluciones de registro público de la propiedad, que es alto volumen y rapidez de hojas sueltas, contamos con las soluciones de Kodak. Bueno, ese escáner es de alta tecnología, del cual nos da muchas ventajas. Tiene unos lentes LED que amplían la imagen. Tiene unas cámaras digitales de alta definición. Tiene 48 rodillos, de los cuales no permite que la hoja se maltrate y pasa en menos de un microsegundo. Eso nos da un total de hojas digitalizadas por minuto de 120 hojas. La necesidad fundamental es dar un servicio de calidad a toda la sociedad veracruzana, un servicio ordenado, eficiente, rápido. Estamos muy contentos con contar con los respaldos de profesionales del área, como son los fabricantes que nos respaldan, en este caso Kodak y 2S a través de su mayorista TIM. Ya nada más para concluir, espero a poderles haber transmitido lo fundamental que representa el contar con un sistema completo de gestión documental cuando estamos hablando de transparencia y de rendición. Otra de las cuestiones muy importantes es que este proyecto o este tipo de proyectos puede ser desde una cosa muy pequeña, muy fácil de implementar en algunas semanas solamente, hasta una cosa más elaborada, más completa, como lo acabamos de ver en el video. Y bueno, como compañía hemos construido un ecosistema muy completo de alianzas para traer todos los componentes necesarios y llevar adelante proyectos de esta envergadura a cualquier nivel de los tres tipos de niveles en gobierno, ¿no? Pues darles las gracias, no sé si hay alguna pregunta.
¿Alguna Excelente. pregunta para Daniel? Soy Almes Camilla, precisamente hago la gestión documental en PGR, en el área de tecnologías de información y comunicaciones. Este tema es muy importante para mí, puesto que las bases de datos normalmente no son suficientes para resguardar la información documental que tenemos en papel. El tamaño que digitalizan sus equipos reduce este espacio que necesitan las bases de datos, puesto que en todo el sector público hay una cantidad impresionante de papel por digitalizar, por conservar en forma electrónica. El tamaño que digitalizan y la calidad es ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos megas para un documento de 100 páginas, por ejemplo? Eso puede ser incluso la diferencia entre un proyecto exitoso y un proyecto que no lo es, ¿no? El uso de tecnología especializada para conversión de documentos es ahí donde muestra su valor más importante, ¿no? Porque la calidad de las lámparas que están dentro de un escáner profesional tiene la habilidad de crear una imagen mucho más rica en un tamaño mucho menor de documento. Pero no es la única. La otra es hacer, digamos, el fine tuning, ¿no? La adecuación correcta dentro de los sistemas para lograr el tamaño óptimo de la imagen. Y después de ahí todavía pueden venir varios procesos interesantes. El primero de ellos podría ser un proceso de compresión, en el sentido de, ya que genera la imagen y la utilizo para algún proceso, paso por un proceso de compresión especializada, y ahí hay motores específicos para cada tipo de tecnología. Por ejemplo, hay motores para hacer compresión de PDF, compresión de TIFF, compresión de JPG. Hay distintas herramientas para ello. Y luego hay otra tercera más que puede ser, no toda la información que voy a digitalizar la tengo que tener necesariamente disponible en línea, en los discos más rápidos, ¿verdad? De la dependencia. A lo mejor parte de esa información es suficientemente bueno si la tengo disponible en un medio mucho más económico, como pudieran ser cintas, por ejemplo, o otro tipo de media más barata, a los discos de más alta tecnología, de más rápido acceso, en donde a lo mejor voy a tener solamente la información que vale la pena porque la estoy constantemente consultando y necesito que esté disponible en términos de segundos y no de minutos o de horas, ¿no? Pero son diferentes estrategias que se pueden implementar para lograr dar cabida, como bien menciona, a todo el montón de información en términos de gigas que se maneja, ¿no? Pero una imagen bien digitalizada, ni siquiera estamos hablando de megas, ¿no? Estamos hablando de Ks cuando está bien hecha. Muy bien, Daniel. Pues muchísimas gracias, Daniel. Te agradezco mucho por tu presentación y tu participación aquí. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos vemos en 15 minutos a las 11:45 con el Gobierno del Estado de Jalisco, León Felipe Rodríguez. Gracias.